Imagínense que son una operadora del 911 y de repente recibís una llamada de emergencia. Del otro lado hay una mujer que respira rápido, que se le traban las palabras y de repente te dice: mi nombre es Amanda Berry y fui secuestrada. Llevo muchos años desaparecida. Imagínate por 2 segundos que vos sos el operador de esa llamada, que por lo general recibís llamadas de problemas de tránsito, accidentes, robos, incendios, y de repente recibir una llamada de ese calibre. No fue un secuestro de horas, de días, sino de años y años. Por lo que yo tengo entendido, los operadores del 911 siempre tratan de mantener la calma, hacerte preguntas: ¿dónde estás? Pero yo me imagino que la desesperación de Amanda de tratar de decir: he estado secuestrada por años y años y todavía hay mujeres adentro de la casa. En ese momento nadie sabía que esa llamada iba a cambiar por completo la vida de 4 personas y el del resto de los Estados Unidos. Así que, si sos como yo y te gustan las historias de crímenes, este es tu podcast. Así que poné la pava y cebate unos mates, que yo te voy a contar esta historia. Es como yo soy, yo voy a contar las historias como si se las estuviera contando una amiga, no es nada formal. Sí hice la investigación y las cosas que sé son cosas que han sido publicadas esta es la historia de Ohio, las desapariciones o el rapto de 3 chicas. Así que ellas luego hicieron libros, así que te voy a contar de lo que yo pude obtener en las redes sociales, en internet, la información, documentos, reportes. Así que te voy a contar todo como si estuviéramos en mi casa tomándonos unos matecitos. Así que pónganse cómodas. Van a ver que de repente no se vengan encima, porque de repente yo me invento palabras, así que hay palabras que me van a decir: eso no se dice así, o me parece que esa palabra no existe. Desde ya les aviso, usen su imaginación y vamos a ver esta historia. Ok, entonces vamos a contar la historia de 3 mujeres que sobrevivieron 11 años encerradas en una casa común, en una calle común, en un barrio donde todos creían conocer a sus vecinos. Esta es la historia de Michelle Knight, Amanda Berry y Gina de Jesús. 3 mujeres que el mundo creyó muertas de repente en algún momento por la cantidad de años que llevaban desaparecidas, pero déjenme decirles que ellas nunca dejaron de luchar por sobrevivir. Esto es Mateando con Crímenes. Mateando con Crímenes. Cuando pensamos en un lugar donde podrían esconder 3 personas durante más de una década, la imaginación se dispara. Uno piensa en un sótano perdido en algún campo, en una cabaña aislada en el medio del bosque donde nadie te va a escuchar gritar, en una fábrica abandonada. Pero no, esto pasó en la avenida Seymour, y la avenida Seymour no era nada de eso, era una calle normal donde las casitas estaban una al lado de la otra, en un barrio sencillo. Tenía un jardín, un porche, ventanas, tenía vecinos de los 2 lados. No era una casa que estuviera escondida o que vos puedes pensar: de repente acá, si te llegan a meter en esta casa, no te escucha nadie. Tenían chicos que jugaban afuera, andaban en bici, el cartero venía y dejaba las cartas afuera de la casa. Nada que pareciera que vos pasaras por esa calle y dijeras: esa casa se ve medio rarita. Nada de eso. Yo creo que por eso es algo que realmente impactó a la gente cuando descubrieron a dónde tenían esas chicas, porque yo cuando escuché, yo me acuerdo la primera vez cuando escuché que hablaban de que habían encontrado a estas chicas que habían estado desaparecidas por tantos años.
nunca me imaginé esa casa. Cuando las empezaron a pasar por las noticias, yo decía, no puede ser que nadie las haya escuchado gritar, o no puede ser que las haya podido tener escondidas por tanto tiempo y ninguno de los vecinos se hubiese dado cuenta. Pero cabe recalcar que a diferencia nuestra, o sea, hispanos o Sudamérica, yo me acuerdo en mi barrio, vos conocías a todos los vecinos, conocés quién vive, quién viene, el primo, el tío, los que llegaron, eh, tenés un vínculo más cercano, conocés su historia desde que se mudaron a esa casa, o sea, hay un vínculo más cercano que acá en los Estados Unidos no ocurre. Por ejemplo, yo vivo en casa y sí sé quiénes son mis vecinos, pero de ahí pregúntame en qué trabajan o quiénes son. No digo que todos sean así. Sí sé que en lugares hay gente que conoce más a sus vecinos, que tiene más conexión, pero por lo general, a no ser que vivas en un barrio donde de repente todos sean hispanos, que de repente hagan eso, no vas a conocer a tus vecinos. Acá la gente no se mete con nadie, si hay quilombo enfrente, o sea, más de pispear de chusma, pero de así de ir a meterte, a saber, es muy raro. Entonces yo creo que por eso me costó a mí un poquito más decir cómo no iban a saber. Um, pero a mí me hizo pensar esto que a veces estas cosas pasan en lugares donde vos no pensás. Por lo mismo, casos así o asesinos, viste que siempre pasa el de, ay, yo no sabía, nunca pensé que esa persona, porque nunca tienen carita de, ay, siempre es el que tiene de repente carita más tontito, que oigan, no, ese es más bueno que el pan. Y a veces son los peorcitos. El nombre del secuestrador era Ariel Castro. No le voy a dedicar mucho tiempo a esta persona y esa decisión es intencional, porque durante años los medios hablaron más de él que de las chicas. Y no quiero repetir ese mismo error, lo único que necesitas saber es esto. Ariel Castro parecía un vecino cualquiera, trabajó como chofer de autobús escolar, tenía hijos, escuchaba música, organizaba reuniones familiares, saludaba a los vecinos, no vivía escondido, no llevaba una vida así misteriosa, era una persona corriente, o sea. Y justamente esa apariencia de normalidad fue una de las razones por las que nadie sospechó. Los investigadores descubrirían más tarde que detrás de esa fachada había construido un sistema de control destinado a mantener cautiva a 3 mujeres durante años. El 23 de agosto del 2002, Michelle Knight tenía 21 años. Pero para entender quién era Michelle, primero hay que entender que su vida ya había sido difícil mucho antes del secuestro. Había sufrido una infancia de violencia, había atravesado situaciones de abandono y estaba luchando en ese momento por recuperar la custodia de su hijo. Ese día salió para asistir a una audiencia relacionada con ese proceso. O sea, acá cuando te quitan a los niños tenés que ir a citas y cosas así para tratar de recuperarlos. Entonces ella ese día iba a una de esas citas, pero lamentablemente nunca llegó. Cuando Ariel Castro le ofreció llevarla, Michelle vio a un hombre que parecía amable, no tenía motivos para pensar que estaba frente a un secuestrador. Años después ella escribiría que jamás imaginó que esa decisión iba a cambiar toda su vida. Él le ofreció llevarla hasta esa cita. Hasta creo que alguna vez habían dicho que iba medio tarde, entonces él ofreció llevarla. Solamente le pidió, mira, ¿sabes qué? Vamos a mi casa. Por lo que bien varias fuentes dicen cosas diferentes, pero la mayoría consiste en de que él la llevó a su casa engañada porque tenía que sacar algo y que de ahí iban a seguir y él la llevaba donde ella necesitaba. Entonces entró a la casa de Seymour Avenue o Avenida Seymour creyendo que estaría ahí solamente unos minutos y no volvió a salir durante casi 11 años. 11 años, ¿te imaginas estar encerrada en un lugar por 11 años? Es una locura. Si yo estoy un ratito en mi casa y de repente siento que ya necesito salir, imagínate 11 años estar atrapada. El primer día del cautiverio. Hay algo que Michelle explicó en su libro, en sus memorias, que parece muy fundamental.
ella no entendió inmediatamente que estaba siendo secuestrada para un cautiverio prolongado. Aquello, al principio creyó que iba a poder convencerlo de dejarla ir, que aquello terminaría, o sea, que tal vez él iba a hacer algo con ella y después la iba a dejar que se fuera a su casa. Pero en el paso de las horas comprendió que estaba frente a alguien que quería ejercer control absoluto sobre ella. Ahí comenzó la batalla que sería años y años. No solamente por mantenerse con vida, sino por mantener su vida y su identidad. Porque según explicó después, había algo que repetía una y otra vez en su cabeza. No puedo olvidar de quién soy. Michelle todavía no lo sabía, pero menos de un año después, Ariel Castro volvería a salir de esa misma casa y cuando regresara ya no habría una sola víctima, habrían dos. Yo me imagino que él sintió que, no sé, había ya pasado un año, nadie había dado con él, nadie sabía que él tenía a Michelle y yo me imagino que él se sintió confiado. Y esto es algo que yo pienso porque no está en ningún lado escrito. O sea, esto es algo que él básicamente no lo dijo nunca, pero yo me imagino que él al pensar de que, o sea, nunca había ido a la policía a su casa a preguntar nada, él se imaginó, lo puedo hacer otra vez. O sea, se confió y lo hizo de nuevo. ¿Y qué pasó? Después de un año, él volvió a hacer lo mismo, lamentablemente. Hay un momento en el que un secuestrador deja de pensar que tuvo suerte y empieza a creer que es invencible y en ese momento fue el momento más peligroso. Después del secuestro de Michelle Knight, como no había pasado nada, y cuando digo nada me refiero a que Ariel Castro siguió viviendo como siempre, salía de su casa, iba al supermercado, visitaba familiares, hablaba con vecinos, o sea que no lo habían descubierto. Él entonces decidió raptar a alguien otra vez. Durante los primeros meses Michelle vivió en un aislamiento casi absoluto. En su libro, en sus memorias, cuenta que el silencio era una de las cosas más difíciles de soportar. No sabía qué estaba pasando fuera, no sabía si su hijo estaba bien, no sabía si alguien seguía buscándola, perdió la noción del tiempo, los días empezaron a mezclarse, ya no existían los lunes, ni los domingos, ni los cumpleaños, ella lo único que estaba haciendo era sobrevivir día a día. Y la palabra es sobrevivir, no vivir, sobrevivir. Hay una diferencia enorme entre las dos. Vivir implica hacer planes, tener planes de un futuro, de las cosas que querés hacer, y sobrevivir significa levantarte preguntándote cómo vas a llegar al fin del día. Ahora, mientras la investigación de este caso, mientras investigaba este caso, encontré algo que me hizo pensar muchísimo. Cuando desaparece una persona, solemos hablar de la desaparición de la familia, de la desesperación de la familia. Y es lógico, pero pocas veces pensamos en la desesperación de la persona desaparecida. Imagínate no saber si alguien sigue pronunciando tu nombre, si todavía ponen tu foto en un cartel, si tu mamá sigue saliendo a buscarte, si tus amigos ya se mudaron, si el mundo simplemente siguió adelante. Michelle escribió que uno de sus mayores miedos era convertirse solamente en un recuerdo y ella no quería que lo olvidaran. Ahora pasamos al segundo rapto. Pasaron 8 meses, era el 21 de abril del 2003. Amanda Berry terminaba su turno en el Burger King, un lugar de comida rápida donde venden hamburguesas. Era una nena, tenía 16 años nada más. Y, o sea, tenía 16, estaba trabajando, al otro día era su cumpleaños, así que imagínate, había hablado con su familia, les dijo que ya volvía, era un recorrido que ella sabía de memoria, pero cuando salió de trabajar había llamado a su hermana y le había dicho, ya voy para la casa. Yo me trato de imaginar su día antes de ser raptada y tenés 16 años, que en ese momento qué importante. Mañana es tu cumple, pensás en tu cumpleaños, en que la vas a pasar con tus amigos, en la torta, los regalos,
los cumpleaños, y yo me imagino que a toda edad, pero hay personas que no, pero a los 16 años, ¿qué estás pensando? Que "Ay, mañana es mi cumpleaños". Y lamentablemente ella salió de trabajar y llamó a la hermana y dijo, ya voy para la casa, y nunca llegó a la casa. Según el testimonio de Amanda, Ariel Castro se le acercó ofreciéndole llevarla a su casa. Ahora, todo esto, Amanda vivía cerquita de ahí, de donde él vivía. O sea, no cerquita, pero no estaba muy lejos. Era un hombre, él se le acerca y le ofreció, te llevo a tu casa. Era un hombre adulto, con aspecto común, no parecía nervioso, no parecía peligroso. No había nada que hiciera pensar que fuera un secuestrador, y eso es algo que quiero remarcar. Los depredadores no suelen presentarse como depredadores, muchas veces parecen exactamente la persona en la que confiarías. Amanda aceptó subir al vehículo. Esto acuérdense que pasó hace mucho tiempo, ahora yo sé que hay muchos que están del otro lado diciendo, ¿cómo te vas a ir a un auto de un desconocido? Pero bueno, ella pensó que ella volvería a su casa en unos minutos, en cambio entró en la misma casa donde Michelle llevaba luchando por meses por mantenerse con vida. Yo me imagino que le tiene que haber hecho la misma de, pasamos rapidito por mi casa y te dejo en la tuya, o ayúdame con algo y te dejo en tu casa. No sabemos exactamente cuáles fueron las primeras palabras entre Michelle y Amanda, pero a Amanda le pasó lo mismo. Una vez que entró a la casa, él la atacó y le pasó lo mismo que a Michelle. Ellas nunca reconstruyeron esa conversación de manera literal. Lo que sí sabemos por sus testimonios es que con el tiempo Michelle intentó darle esperanza, porque entendía perfectamente el terror que Amanda estaba sintiendo. Ahora imagínate vos ser Michelle. Michelle es la primera que raptó. Encima de que vos estás viviendo toda esa mierda de que te secuestran, de que me imagino todo lo que él estaba haciendo, y llega otra chica y tu primer instinto como persona es a ayudarla, porque vos sabés lo que está pasando. Esa fortaleza mental que tenía Michelle para tener la fuerza de encima de todo querer ayudar a esta otra chica. Imagínate tener 16 años como Amanda y creer que tu vida acaba de terminar y descubrir que hay otra mujer encerrada en la casa. Yo personalmente, yo creo que si a mí me hubiese pasado eso, lo primero que se me hubiese cruzado en la cabeza es, ¿hace cuánto que estás vos encerrada? Porque lo primero que me haría pensar es, ¿cuánto tiempo voy a estar yo encerrada? Entonces, no era una buena noticia saber que tenía a otra persona ahí, porque eso significa que él pudo raptar a otra persona y se estaba saliendo con la suya todo este tiempo. Pero también significaba algo muy importante. Había alguien que entendía exactamente lo que estabas viviendo. Con el paso del tiempo comenzaron a cuidarse mutuamente, compartían pequeños momentos cuando podían, hablaban de sus familias, de comidas favoritas, de canciones, de cualquier recuerdo que las conectara con el mundo exterior. Esos recuerdos eran una forma de resistencia, porque mientras siguieran recordando quiénes eran, Ariel Castro no podría arrebatárselos. Cabe entender que él tenía todo tan controlado que hay veces que no las dejaba comunicarse entre ellas. Él decía cuándo se pueden comunicar, cuándo pueden hablar entre ellas, cuándo se movían, o sea, controladas psicológicamente y físicamente totalmente todo el tiempo. Mientras tanto, la mamá de Amanda, la Wanda Miller, recorría Cleveland, porque esto pasó en Cleveland, Ohio, pegando carteles, daba entrevistas, hablaba con periodistas, organizaba búsquedas. Cada vez que aparecía una pista salía corriendo con la esperanza de encontrar a su hija. Ella nunca dejó de buscarla, y acá viene uno de los momentos más dolorosos de la historia. La Wanda falleció en el 2006 y murió creyendo que jamás podría volver a abrazar a Amanda, sin saber que su hija seguía viva, a muy pocos kilómetros de donde ellas vivían. La verdad que eso sí me impactó demasiado, porque yo tengo hijos y yo no me imagino qué sería mi vida si una tragedia así pasara, porque como mamá vos no sabes si tu hijo está bien, no sabes si está vivo, y si está vivo qué está pasando, qué le están haciendo, si tiene frío, si está llorando.
Solo me puedo imaginar en la desesperación de esa pobre mujer. Ahora, un año más tarde, el 2 de abril del 2004, Gina de Jesús tenía 14 años. Y me pega demasiado eso porque mi hija tiene 14 años en este momento. Había terminado las clases, o sea, se acababa de salir de la escuela, solo tenía que caminar de su casa de la escuela hasta su casa, que por lo que tengo entendido le quedaba re cerquita. Y nunca llegó. Ahora, hay un detalle súper particular de este caso, que la verdad fue una de las cosas que me hizo así ¡puf! En la cabeza. Porque Ariel Castro conocía a Gina, conocía a la familia de Gina. O sea, no eran amigos, pero vivían cerquita y él los conocía. La hija de Ariel Castro, quiero aclarar esto, él tenía hijos, pero no vivían con él en esa casa, él vivía ahí solo. La hija de Ariel Castro era amiga de Gina, o sea, tal vez en ese momento no cercano, pero en un momento ellas habían sido amigas. O sea que él no era un extraño para ella, era una cara conocida del barrio. Imagínate que vas caminando, salí de la escuela y pasa el papá de tu amiga y te dice, dale, que te llevo. Te vas a subir, tal vez ahora no, pero en ese momento cuando no era tan lo de las redes sociales, que se promueve más el de que no te subes, que no hables con extraños y cosas así. Yo me acuerdo cuando era chiquita, si pasaba el papá de mi amigo y decía que venís caminando, te acerco hasta tu casa, te vas a subir porque es el papá de una amiga o es el papá de alguien que vos conocés. Jamás vas a ver de repente el papá de una de tus amigas como alguien que te pueda hacer daño. Así que él le dijo, ella no sintió peligro, se subió, no sé con qué excusa también la habrá llevado a la casa de él, me imagino que lo mismo que la otra. Ay, espera, ayúdame a sacar algo, o ayúdame con esto y ahí te llevo a tu casa. Aparte era una nena de 14 años. Cuando desapareció Gina, Cleveland quedó totalmente paralizado. Ya eran 2 adolescentes y una joven adulta, ya tenían 3 desapariciones sin resolver, pero nadie encontraba el hilo que unía todas esas desapariciones. Nadie imaginaba que las 3 estaban bajo un mismo techo, ya que entre ellas no se conocían y no había nada que las ligara una de la otra. Con la llegada de Gina ocurrió algo que Ariel Castro probablemente nunca imaginó. Sí, seguía controlando la casa, seguía intentando aislarlas unas de la otra, aunque vivieran todas en la misma casa, pero ya no podía impedir que se apoyaran emocionalmente. Amanda contó años después que hablar con Michelle y Gina era una manera de recordar que seguían siendo personas. Michelle las animaba a no perder las esperanzas, Gina intentaba mantener vivos los recuerdos de su familia, Amanda hablaba de los cumpleaños que nunca pudo celebrar. Las 3 se aferraban a pequeños detalles del pasado, porque esos recuerdos le demostraban que había existido una vida antes de esa casa y que quizás podría volver a existir una vida después. Hay algo que me emociona profundamente de esta historia y es un lugar construido para destruirlas. En un lugar construido para destruirlas, ellas hicieron exactamente lo contrario. Construyeron una red de apoyo, no podían abrir una puerta, no podían llamar por teléfono, no podían salir, pero sí podían hacer algo y era recordarse unas a otras que seguían siendo humanas. Y a veces eso significa y es suficiente para resistir un día más. Vos imaginate que estás en la misma situación. Obviamente te vas a apoyar en las otras chicas que están ahí con vos, que están pasando la misma que vos, porque en ese momento no hay nadie más que te pueda entender mejor que ellas, porque están pasando todo lo mismo. Pero lo que yo voy es la fuerza mental que tenían, porque hay muchas personas que se hubiesen dejado caer y hubiesen bajado los brazos, y ella, a pesar de que ellas mismas estaban pasando por todas esas cosas, igualmente ellas trataban de ayudarse unas a las otras, y para mí eso la verdad es impresionante. Sin embargo, lo peor todavía no había pasado, porque los años empezaron a acumularse y con ellos llegaron nuevos desafíos, nuevas pérdidas y una pequeña niña que sin saberlo se convertiría en una de las mayores razones para seguir luchando. Cuando vos te pones a pensar que fueron
11 años los que ellas estuvieron pasando por todo eso y tratan de seguir al día a día, porque después yo me imagino que al principio de que les pasa esto, yo me imagino que ellas tienen que haber dicho o pensado en algún momento voy a salir, en algún momento voy a, pero ya han pasado tantos años que yo no sé cómo ellas pudieron soportar todo eso. Si hay algo que yo descubrí leyendo los testimonios de Michelle Knight, Amanda Berry y Gina de Jesús, es que las tres cuentan el cautiverio de maneras distintas. Michelle escribe desde el dolor de haber sido la primera, Amanda desde el desafío de convertirse en madre y Gina desde el intento de reconstruir una adolescencia que le fue arrebatada. Pero las tres coinciden en algo. Nunca dejaron que Ariel Castro decidiera quiénes eran, y eso fue probablemente su mayor acto de resistencia contra él. Después de meses y luego de años de cautiverio, el tiempo perdió sentido. Sin un calendario, sin libertad para salir y con un contacto mínimo con el exterior, distinguir un lunes de un sábado dejó de importar. Las canciones cambiaban, llegaba el invierno, después el verano, las estaciones cambiaban. ¿Ves? Me va a equivocar y eso que esto lo escribí yo. Pero muchas veces ellas solo podían adivinarlo por la temperatura que entraba por una ventana o por el tiempo de ropa que Castro usaba cuando volvía a la casa. Imagínate vivir así en cuatro paredes, uno sabe lo que está pasando afuera, no sabes si es verano, si es invierno, no sabes nada y por lo único que te puedes llevar es por lo que el pelotudo este tiene puesto. La conciencia y la noción del tiempo se les tiene que haber ido, estar entre cuatro paredes encerradas y no saber nada, tiene que haber sido extremadamente horrible. Yo me imagino que ya no sabes cuándo es tu cumpleaños, no sabes cuándo cumpleaños tu mamá, no sabes si están festejando Navidad. Michelle escribió que hubo momentos en los que tenía miedo de olvidar fechas importantes, y ese miedo iba más allá de un simple calendario, era el temor de perder el vínculo con la vida que había tenido antes. Uno de los aspectos más duros del cautiverio fue el aislamiento. Los sobrevivientes relataron que Castro controlaba estrictamente cuándo podían verse, hablar, moverse dentro de la casa. Este control variaba con el tiempo, pero siempre estaba acompañado de amenazas destinadas a impedir cualquier intento de escape. O sea, las tenía no tan solo manipuladas, las tenía manipuladas mentalmente, psicológicamente. Esto generaba una sensación permanente de incertidumbre. Nunca sabían de qué humor iba a estar él, nunca sabían cómo iba a reaccionar. Y cuando una persona vive durante años sin poder anticipar qué va a pasar, el cuerpo permanece en un estado constante de alerta. Especialistas en traumas explican que ese tipo de estrés prolongado puede afectar la memoria, el sueño, la percepción del tiempo. Por eso cuando años después les preguntaban por fechas exactas, muchas veces les resultaba difícil reconstruir una cronología perfecta cuando ellas estaban contando su historia. Yo me imagino que por más que ellas no querían olvidarse de las fechas, del tiempo, de tratar de saber si es lunes, martes, lo que está pasando afuera, al estar constantemente en una posición de que estás tratando de sobrevivir, esas cosas como que dejan de tener importancia, porque lo que te importa ahora a vos es poder sobrevivir cada vez que tenés que tener un encuentro con este monstruo. En sus memorias, Samantha y Michelle describen algo que me pareció profundamente humano. Cuando tenían la oportunidad de estar juntas y de hablar, hablaban no siempre de lo que estaba pasando. A veces hablaban de cosas completamente normales, de una comida favorita, de una canción que recordaban, de una película que habían visto antes de desaparecer. Y yo digo, ¿por qué? Yo me imagino que porque el hablar de esas cosas les recordaba que existía un mundo más allá de esas cuatro paredes. Michelle intentaba mantener vivas esas conversaciones, no porque creyera que eso resolvería la situación, sino porque entendía que el aislamiento también puede romper una persona por dentro. Y mientras pudieran hablar entre ellas, había una parte de su identidad que seguía intacta.
Hay una idea que solemos tener cuando escuchamos la palabra superviviente. Pensamos en alguien fuerte todo el tiempo, pero las tres fueron muy sinceras en sus libros. Hablaban de días en los que lloraban, de momentos en los que sintieron desesperación, miedo, incertidumbre, y eso no las hace menos fuertes. Al contrario, creo que ahí está la verdadera fortaleza en seguir adelante, incluso cuando sentís que ya no puedes más. Cuando de repente yo me imagino que no tenían ningún tipo, nada que les diera esperanza de decir, ay, me voy a aferrar a esto para poder salir, porque estaban las tres encerradas y ya llevaban años encerrados ahí. So, ¿qué esperanza te puede quedar cuando pasa un año, pasan dos, pasan tres y seguís ahí? Debe haber un momento que voy a pensar, esto va a ser mi vida por el resto de mi vida. Con el paso de los años ocurrió un hecho que cambiaría la vida dentro de la casa. Amanda quedó embarazada y nació una nena. Le pusieron Jocelyn. Esto es horroroso porque el parto ocurrió adentro de la casa, no en un hospital, sin médicos, sin enfermeras, sin la epidural, sin nadie que te dé constancia de que te van a ayudar en caso de que te pase algo. Condiciones horrorosas. Según el relato de las sobrevivientes, Michelle ayudó a Amanda durante ese momento crítico y fue un instante de enorme incertidumbre. No sabían cómo iban a terminar, pero ambos hicieron todo lo que estaba a su alcance para poder proteger a la bebé. Con el tiempo, las tres mujeres desarrollaron un enorme cariño por Jocelyn. Amanda era su mamá, pero Michelle y Gina también la cuidaban cuando podían. Le enseñaban palabras, jugaban con ella, cantaban canciones infantiles, intentaban que tuviera momentos de alegría. Hay una imagen que me cuesta sacarme de la cabeza. Imagínate una nena chiquita aprendiendo a hablar, sin conocer un parque, sin haber salido afuera, que le dé el solcito, sin tener un apoyo familiar de alegría, sin haber ido nunca a un jardín de infantes, sin saber que existía un mundo más allá de esas cuatro paredes. Imagínate nacer, crecer adentro de un lugar, no sé, a veces puedes pensar, bueno, tal vez no extrañaba nada de eso porque ya no sabía que existía, pero imagínate vos como mamá saber que tu hijo o tu hija está pasando por eso. Amanda ha contado que su hija se convirtió en una de sus mayores motivaciones para resistir. Cada decisión pasaba también por protegerla. Michelle escribió que ver crecer a Jocelyn les recordaba que incluso en medio de la oscuridad de la vida seguían abriéndose caminos, y es un contraste muy fuerte. Mientras un hombre intentaba controlar cada aspecto de sus vidas, ellas encontraban pequeñas razones para seguir adelante. Una conversación, una risa de la nena, un recuerdo compartido, un sueño sobre el futuro. Y esas cosas que desde afuera parecen pequeñas, pero fueron enormes para quienes vivían en cautiverio. Esa era una de las preguntas que más aparecía en sus pensamientos. Mi familia seguirá buscándome, mi mamá seguirá poniendo fotos en los diarios, mis hermanos me recordarán. Las familias de Amanda y Gina seguían organizando vigilias. O sea, ellas, al pesar de que ellas no sabían, no tenían contacto con el afuera, entonces no sabían qué estaba pasando, la realidad fue otra. Las familias de Amanda y Gina seguían organizando vigilias, seguían hablando con periodistas, seguían repartiendo volantes, y aunque el caso de Michelle recibió mucha menos atención mediática, también había personas que nunca dejaron de preguntarse de qué había sido ella. Recordemos que Michelle venía de un entorno familiar de repente diferente al de las otras chicas, entonces tal vez no tenía ese apoyo de la familia que la seguía buscando día a día como hace una mamá o un papá, pero todavía había gente que la recordaba. Después de casi 11 años, algo iba a romper esa rutina. No fue una investigación, no fue una pista, no fue la confesión de alguien, fue un pequeño descuido. Una puerta que no quedó completamente asegurada y una mujer que decidió que esa era su única oportunidad y que realmente la iba a aprovechar. Entonces, ¿qué pasa? Después de casi 11 años,
la diferencia entre seguir cautiva y volver a ser libre dependió de una puerta y de una decisión. El 6 de mayo del 2013. Para el resto del barrio era un lunes cualquiera, la gente salía a trabajar, los chicos volvían de la escuela, los autos iban y venían, como les dije. Era una calle normal, en una casita normal, que vivían vecinos, un barrio como cualquier otro. Imagínate tu barrio y tal vez no conoces bien a tus vecinos y ni sabes lo que está pasando allá. Barrio completamente normal. Mientras todo eso ocurría, dentro de esa casa, Amanda Berry no sabía que estaba viviendo las últimas horas de su cautiverio. Después de el rescate, los investigadores reconstruyeron lo ocurrido ese día. Según la investigación y los testimonios posteriores, Ariel Castro salió de la casa y dejó la puerta principal sin asegurar, de la forma en que él acostumbraba. Puede parecer un detalle mínimo, pero después de casi 11 años ese pequeño descuido abrió una posibilidad que antes no existía. Amanda se acercó lentamente, no sabía si realmente iba a poder abrir la puerta, no sabía cuánto tiempo tenía y sobre todo no sabía qué pasaría si Castro regresaba antes de que lograra escapar. Y hay algo que muchas veces olvidamos, nosotros conocemos el final de la historia, ella en ese momento no. Amanda no sabía si iba a recuperar la libertad, solo sabía que tenía una oportunidad y decidió intentarlo. Imagínate ese momento, tenés el corazón latiendo tan fuerte que apenas podés escuchar otra cosa. Empujas la puerta, no abre, volvés a empujar, se mueve apenas unos centímetros, pero no alcanza. Entonces empuja con toda su fuerza, golpea y no le queda otra que empezar a gritar. Pero no era un grito de desesperación, solamente era un grito que decía, por favor, que alguien me escuche. Durante años las sobrevivientes habían evitado hacer cualquier cosa que pudiera exponerlas a mayor peligro cuando no existía una posibilidad real de escapar. Ese día era diferente. Había una oportunidad y Amanda decidió correr el riesgo. Del otro lado de la calle estaba un vecino llamado Charles Ramsey. Años después su nombre sería conocido en todo el mundo, pero en ese momento era simplemente un hombre que escuchó unos gritos. Al principio creyó que se trataba de una discusión doméstica, algo que lamentablemente muchas personas escuchan y piensan, no me voy a meter, que se la arreglen ellos, y realmente es eso que pasa seguido. O sea, si vos ves a alguien en tu barrio que de repente está peleando y vos decís, puede ser problemas de pareja, ¿qué me voy a meter? Y lo podría haber dejado pasar. Pero hubo una frase que lo hizo detenerse. Amanda le gritó que llevaba muchos años encerrada y que necesitaba ayuda. Charles se acercó, intentó abrir la puerta y no pudo. Era una de esas puertas de rejita, o sea, la segunda puerta, la primera puerta si venís de afuera para adentro, la que es de rejita nada más, la que suele tener la tela mosquitera y eso. Yo sé que tiene un nombre, pero no sé cuál es. Entonces ella gritó que tenía muchos años encerrada, que necesitaba ayuda. Él se acerca, intenta abrir la puerta, no puede abrir la puerta. Yo me imagino la desesperación de ella del otro lado, porque vos no sabes cuándo el tipo este va a volver y los va a agarrar a los dos ahí. Entonces él comenzó a tirar con fuerza, que la pudo abrir un poquito para que ella pudiera salir. Viste que las puertas mosquiteras de repente están agarradas donde la están cerradas, pero si vos la empujas de abajo se abren porque no tienen tantos refuerzos. Entonces la empujó y ella pudo salir, y con ella salió una nena, Jocelyn, la hija de Amanda. Una pequeña que había nacido durante el cautiverio y que por primera vez en su vida estaba pisando una vereda como cualquier otra nena. Esa imagen es imposible de olvidar. Hay videos de cuando pasa, o sea, cuando ya llegan las noticias y todo eso, el señor habla, y una de las frases que dice, nunca me imaginé ver que una nena sale corriendo a abrazarme de desesperación, era algo que no me esperaba. Mientras Amanda respiraba el aire de la calle después de casi más 11 años encerrada, la primera vez que puede salir afuera, y la nena nunca, entonces imagínate. Ella básicamente, yo estaba descubriendo un mundo que nunca había conocido. Charles Ramsey le dio el teléfono
Amanda marcó el 911 y si nunca escucharon esas llamadas, se las recomiendo, lo buscas en internet y las puedes escuchar. No porque sea espectacular, sino porque es profundamente humana el sentir su desesperación, puedes sentir el miedo que tenía ella, lo nerviosa que estaba llorando. Le dice, mi nombre es Amanda Berry, como les dije al principio, la operadora no entendía nada. Entonces Amanda le dice que estaba secuestrada y que lleva muchos años desaparecida. Y encima enseguida dice algo que demuestra quién era ella. No pide solamente ayuda para ella. Dice que todavía hay 2 mujeres que están adentro de la casa, Michelle y Gina. Y en el peor momento de su vida y en la desesperación de ella querer salir, imagínate, vos querés salir, irte de ahí, que no te agarren más, y ella lo que hace es asegurarse de que sepan que las otras 2 chicas están ahí para poder ayudarlas. Cada vez que leo esa parte me emociona mucho porque imagínate con tu desesperación de haber estado 11 años encerrada con este tipo de mierda, vos asegurarte de que ayuden a las otras chicas que están ahí. Cuando Amanda ya estaba afuera, ella podría haber salido corriendo y haber pensado únicamente en proteger a su hija, pero no, lo primero que hizo fue asegurarse de que ayudaran a las otras chicas también. Los patrulleros llegaron rápido, los oficiales ingresaron sin saber exactamente qué iban a encontrar, sabían que había una mujer que decía haber escapado, sabían que mencionaba a otras 2 víctimas, pero nadie imaginaba la magnitud del caso. Dentro de la vivienda encontraron a Michelle Knight y a Gina de Jesús. Las ayudaron a salir, les llevaron inmediatamente a un lugar seguro y después de casi 11 años las 3 estaban libres. Uno de los policías contaría más tarde que comprendió enseguida que estaba frente a un caso extraordinario. No era solamente un rescate, era el fin de 3 desapariciones que el país entero había seguido durante años. En pocas horas las familias empezaron a llegar, los reencuentros fueron profundamente emotivos. Los padres de Gina pudieron abrazar a su hija por primera vez desde que tenía 14 años. Michelle volvió a ver a sus familiares que jamás habían dejado de preguntarse qué había sido de ella. Amanda, en cambio, tuvo que enfrentar una realidad muy dolorosa. Su mamá, LaWanda Miller, había fallecido 7 años antes. Amanda contó después que esa fue una de las noticias más difíciles de aceptar. Durante todo el cautiverio había imaginado ese abrazo, había soñado con el momento de volver a verla y cuando finalmente recuperó la libertad, ese abrazo ya no era posible. La noticia de todo esto recorrió el mundo en cuestión de horas. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación, los diarios cambiaron sus portadas, la gente en Cleveland no podía creerlo. 3 mujeres que muchos pensaban que nunca más aparecerían estaban vivas. Y mientras los medios empezaban a hablar del hombre responsable, yo quiero que nos quedemos con otra imagen. 3 mujeres saliendo de una casa, tomándose de la mano, respirando aire fresco, mirando el cielo después de casi 11 años, porque esa es la verdadera historia. No la del secuestrador, no la del pelotudo que les arruinó la vida, sino de las 3 sobrevivientes que incluso cuando todo parecía perdido, nunca dejaron de luchar por ser libres. Cuando las ambulancias se alejaron de Seymour Avenue, mucha gente pensó que la pesadilla había terminado. Y en cierto modo era verdad, pero por primera vez en casi 11 años las 3 mujeres podían dormir sin que alguien decidiera cuándo apagar la luz, cuándo abrir la puerta, cuándo poder respirar tranquilas. Pero salir de esa casa no significaba dejar el cautiverio atrás de un día para el otro. Porque una cosa es escapar físicamente y otra cosa muy distinta es convencer a tu mente que ya estás libre, que ahora vos puedes tomar tus propias decisiones. Hay un detalle que suele pasar desapercibido cuando hablamos de este caso. Las 3 habían pasado tanto tiempo aisladas que el mundo era completamente distinto al que recordaban. Cuando Michelle se desapareció, todavía no existían los teléfonos inteligentes que conocemos hoy. Las redes sociales recién empezaban y ni siquiera existían. El resto del mundo siguió viviendo mientras ellas tuvieron 11 años desaparecidas. O sea, todo cambió a su alrededor, ¿entendés? Entonces, para ellas salir, tratar de conectar con un mundo en el cual ellas no han estado viviendo, tiene que haber sido totalmente difícil. Los médicos y los psicólogos que las recibieron sabían que el proceso iba a ser muy largo. Ellas hablaron mucho tiempo de todo lo que ellos
el trauma que padecían, más que nada por el peligro y por estar en ese constante modo de supervivencia. Cuando los detectives entraron a la casa, obviamente sacaron fotos de todo, de las puertas, de las ventanas, de cada objeto, para poder reconstruir lo que había ocurrido en esos 11 años. Los testimonios de Michelle, Amanda y Gina fueron fundamentales. Gracias a ellos, los investigadores pudieron entender cómo Ariel Castro había mantenido el control durante todo el tiempo, y algo quedó muy claro: la fortaleza de las tres mujeres había sido extraordinaria. La fiscalía presentó cientos de cargos contra Ariel, por toda la evidencia que tenían, pero finalmente el 26 de julio del 2013 él se declaró culpable. Mucha gente preguntó que por qué lo hizo. No se declaró culpable porque dijera, ay, me voy a declarar culpable. Lo hizo porque llegaron a un acuerdo, y el acuerdo con la fiscalía era más que nada para no darle tantos cargos y para que Michelle, Amanda y Gina no tuvieran que pasar por lo mismo, por ir a la corte, tener que volver a revivir todo. Entonces, al declararse culpable, ellas no tenían que hacer nada de eso, y fue más que nada una decisión para beneficiar al acusado, no para beneficiar al acusado, sino para beneficiarlas a ellas, para una forma de protegerlas. Cuando la sentencia llegó, Michelle Knight fue una de las personas que habló. No levantó la voz, no lo insultó, no buscó humillarlo, habló con una tranquilidad que impactó a todo el tribunal. En esencia, lo que dijo es que él había intentado destruirla, pero había fracasado, que él estaría preso el resto de su vida y que ella por fin era libre. Es una de las declaraciones más poderosas que he leído en un proceso judicial, porque Michelle no permitió que ese momento girara alrededor de él, lo que convirtió en una afirmación de su propia sobrevivencia. O sea, no le gritó, tal vez muchas personas esperaban eso, pero ella no le dio esa cara a él. Le dijo, ¿sabes qué? Básicamente, no pudiste destruir quién soy, y ahora vos sos el que va a estar ahí por el resto de su vida, porque a él la sentencia que le dieron fue cadena perpetua, y creo que algo como 1000 años de cárcel. El número de los años de cárcel con cadena perpetua, pero no, más que nada simbólico por todas las cosas que le hizo pasar. Ahora, Amanda eligió concentrarse en reconstruir la vida con su hija. Ella con el tiempo comenzó a colaborar en campañas para encontrar personas desaparecidas. Ella, para reconstruir su vida, lo que hizo fue ayudar a otras personas que tal vez estuvieran pasando por lo mismo que pasó ella. Gina, por su parte, decidió trabajar junto a su familia para ayudar a otras personas que atravesaban situaciones similares. Gina hizo algo similar también. También escribieron un libro. En estas situaciones no hay una sola manera de sanar o de salir de esto. Hay muchas personas que hubiesen decidido no salir más a la luz, no comunicarse con nadie, tratar de seguir su vida con un perfil bajo, y ellas decidieron exponerse más y tratar de ayudar personas que pasaron lo mismo, lo cual las dos cosas están bien. Cualquier cosa que les haga poder salir adelante está bien. Cada uno trata de salir adelante como puede, y ninguna de las dos situaciones está incorrecta. Se la condena perpetua a más de 1000 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Más que nada, el número, como les decía, es para reflejar la gravedad. El 3 de septiembre, sin embargo, apenas un mes después ocurrió algo inesperado. El 3 de septiembre de 2013, Ariel Castro fue encontrado muerto en su celda. La investigación oficial incluyó que se había suicidado. Desgraciada. Cuando la noticia se conoció, muchas personas sintieron que había evitado pasar el resto de su vida en prisión, y otras dijeron que ya no importaba, porque nada de lo que ocurriera iba a devolverle a Michelle y Amanda y a Gina los años que habían perdido. Y sí, yo creo que hay punto, pero a la vez, obviamente, que a mí me hubiese gustado que se hubiese podrido en la cárcel y que hubiese estado sin tener libertad, como le hizo pasar a ella. Pero bueno, enfocándonos en ella, la historia simplemente fue sobre cómo ellas lograron recuperar sus vidas.
Y yo digo que esto es, más que nada enfoquémonos en ella, en lo que pasó, y bueno, no cumplió su condena como lo tendría que haber hecho y cobardemente se quitó la vida. Y eso te dice lo fuerte que estas chicas fueron, porque ellas también podrían haber buscado quitarse la vida y no lo hicieron. Entre ellas siguieron apoyándose para poder salir adelante y fueron mucho más fuertes que el imbécil este. Michelle escribió libros, Amanda crió a su hija en libertad y Gina transformó su experiencia en ayuda para otras familias. Básicamente yo intento que el mundo las recuerde únicamente, no las recuerde como víctimas, sino como sobrevivientes, porque ellas eligieron ser recordadas como sobrevivientes. Y para mí esa es la verdadera victoria, que ellas pudieran salir adelante. Así que bueno, ojalá que les haya gustado esta historia, ojalá denle like, mándenselos a alguien, que ustedes sepan que les gusta este tipo de historias. Voy a estar subiendo historias diferentes todas las semanas, casos que pasan no tan solo acá en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Voy a tratar este era un caso que yo quería hacer y yo sé que es un caso súper conocido, pero voy a tratar de hacer otros casos más chicos que tal vez no sean tan conocidos, pero sean igual de intensos. Así que denle like, compartan, me pueden dejar comentarios de algunos casos que les gustaría que yo investigara o que les diera información. Así que, como siempre, nos vemos la semana que viene, nos tomamos unos matecitos, les cuento de lo que estamos, lo que vamos de las historias nuevas. Y acuérdense, chicas, siempre, siempre, siempre empoderadas y sobre todo desconfiadas. Chao, chiperris. Esto fue Mateando con Crímenes. Mateando con crímenes.